Dice que un grupo de militares y personas fueron enviados a dicha isla en una misión confidencial, pero nunca regresaron. Sus comunicaciones se cortaron repentinamente, como si hubieran sido borrados del mapa. Jamás se sabrá el motivo verdadero de su desaparición. Lo único que se sabía era que en esa zona comenzaron a formarse múltiples huracanes, violentos y anómalos, como si la naturaleza intentara ocultar algo. Los rumores no tardaron en expandirse. Se hablaba de criaturas deformes, con cuerpos amorfos e imposibles de describir con precisión, que habitaban en lo más profundo de la isla. Según los pocos testimonios filtrados, cualquier persona que las viera perdía la cordura al instante. Algunos hablaban de ojos que flotaban en el aire, bocas que se abrían en la tierra misma, voces que no venían de ningún lado y lo inundaban todo. Hay teorías sobre supuestas fotografías que muestran fragmentos de estas criaturas, imágenes turbias, confusas, escondidas en foros oscuros o archivos clasificados del gobierno. Sin embargo, la mayoría afirma que son simples montajes, edición digital creada para causar miedo, o al menos eso es lo que prefieren pensar. Porque la verdad, si es que existe, parece estar sepultada junto con la isla. Y quizás sea mejor así. Hubo varios casos similares a la desaparición de la isla Calavera, pero pocos tan escalofriantes como el del Dr. Serizawa y la científica Viviane Graham. Ambos eran figuras reconocidas en sus respectivos campos, obsesionados con desentrañar los secretos que el mundo se negaba a aceptar. Lo que no todos saben, aunque el gobierno lo oculta con determinación, es que ambos científicos, convencidos de que había algo más allá de la comprensión humana, organizaron una expedición secreta. Fueron acompañados por un grupo reducido de expertos, investigadores y personal militar, con un solo objetivo: demostrarle al mundo la existencia de criaturas gigantescas, antiguas y desconocidas, entidades que según ellos, no eran mitos, sino realidades olvidadas o suprimidas. Nunca volvieron. No hubo señales, transmisiones ni rastro alguno. Desaparecieron sin dejar una sola prueba tangible, como si hubieran sido tragados por algo que no debía ser encontrado. El gobierno, como era de esperarse, negó cualquier vínculo con la expedición. Sellaron archivos, silenciaron a familiares, y lanzaron comunicados oficiales que hablaban de accidentes naturales o errores de navegación. Pero para muchos, esas explicaciones son tan frágiles como inútiles. Aún así, la mayoría de la sociedad prefiere no mirar demasiado de cerca. Algunos por miedo, otros por apatía, y muchos simplemente porque la idea de que existan criaturas titánicas, deformes y posiblemente conscientes, es tan aterradora que prefieren enterrarla bajo el peso de la rutina. Sin embargo, hay quienes no se conforman. En rincones olvidados del planeta, desde selvas impenetrables hasta desiertos áridos, han aparecido restos descomunales. Esqueletos gigantescos, huellas de dimensiones absurdas, esqueletos fundidos en la roca como si hubieran muerto hace miles de años. Algunos de estos restos han sido encontrados por comunidades locales, arqueólogos independientes o incluso excursionistas. Pero cuando las noticias se filtran, sucede siempre lo mismo. Las zonas son cercadas por fuerzas especiales, las evidencias confiscadas o destruidas, y los testigos desaparecen o se retractan súbitamente, diciendo que todo fue una ilusión o una confusión. El patrón es claro, pero aterrador. Existen rumores persistentes en foros clandestinos, documentos filtrados que hablan de seres de proporciones colosales enterrados bajo ciudades, montañas y océanos, durmientes que algún día podrían despertar. Y aunque muchos insisten en que todo es ciencia ficción, burlándose de quienes creen, hay una creciente minoría que no está tan segura. Porque la duda persiste, ¿y si todo es real? ¿Y si esos monstruos están ahí, bajo nuestros pies, ocultos por quienes temen lo que podrían provocar si fueran liberados? La ignorancia se vuelve un refugio. El miedo, una herramienta de control. Y la verdad, quizás demasiado grande, demasiado oscura y demasiado antigua como para ser comprendida sin perder la cordura. En rincones olvidados del planeta y en lo más profundo del océano, existen instalaciones que la humanidad jamás debería haber construido. Laboratorios enterrados bajo tierra, estaciones submarinas encadenadas al lecho marino, complejos rodeados de silencio e ignorancia. Lugares donde se estudia lo imposible. Lugares que no figuran en ningún mapa, porque sus secretos harían colapsar el delgado equilibrio del mundo moderno. Estos lugares pertenecen a Monarch. Nacida entre las sombras tras la Segunda Guerra Mundial, Monarch no fue fundada por idealismo ni por ambición científica, sino por puro miedo. No es una organización que busca proteger a la humanidad. Busca contener lo que nunca debimos ver.
Y lo que no se puede contener, se entierra. Se olvida. Se niega. Todo comenzó antes de que el nombre Monarch existiera siquiera. En 1954, en pleno Océano Pacífico, un escuadrón de soldados estadounidenses fue testigo de algo que jamás pudieron explicar. Navegaban en dirección a una isla japonesa aún afectada por los bombardeos, cuando el radar enloqueció. Las brújulas giraban sin control. El agua comenzó a hervir en zonas aisladas, sin razón. Y entonces lo vieron. Un ser gigantesco emergió del agua. No era una ballena, ni un submarino enemigo. Era un lagarto deformado, de tamaño imposible, cubierto de escamas quemadas, como si la tierra misma lo hubiera intentado incinerar en vano. Su forma no era clara, como si se reconfigurara constantemente, como si el ojo humano no estuviera diseñado para comprenderla del todo. Algunos dijeron que tenía branquias que expulsaban vapor radiactivo. Otros, que sus ojos no miraban, sino que recordaban. La criatura los ignoró. Se sumergió sin un sonido más. De los 89 hombres que presenciaron aquel evento, solo 13 regresaron con vida. Y uno por uno, todos ellos se suicidaron en el transcurso de los años siguientes. No pudieron soportar el trauma de la guerra, sí. Pero tampoco pudieron vivir con lo que vieron en el mar. Lo llamaban el dios bajo el agua, el castigo vivo, aunque nadie sabía su nombre. Era Godzilla. Pero ellos no lo sabían. No lo podían saber. Este fue el punto de origen, la señal de alarma. Desde entonces, Monarch fue creada como un sistema de contención global. No para protegernos, sino para tapar los agujeros que se abrían bajo nuestros pies. Porque el mundo es mucho más grande de lo que creemos, y más peligroso. De los titanes que han logrado estudiar, solo Godzilla permanece vivo. O eso creen. Rodan, el demonio alado, yace en lo profundo de un volcán activo, convertido en un esqueleto fundido. Su cuerpo, aún caliente, parece retorcerse dentro del cráter, pero no hay signos vitales. Solo lava. Solo restos. Solo una forma gigantesca y quemada que no se ha descompuesto. Algunos aseguran que no está muerto. Solo atrapado, sufriendo eternamente. Ghidorah está sellado bajo los glaciares antárticos. Una forma de vida alienígena, congelada tras lo que fue descrito como una batalla primigenia. Tiene 3 cabezas, cada una con impulsos cerebrales activos aunque desconectados entre sí. Nadie ha entrado a su tumba de hielo desde hace décadas. Porque las últimas sondas enviadas no transmitieron imágenes. Solo estática, y un rugido distante que no venía de ningún lado. Mothra, la figura mitológica de la antigüedad, aparece solo en grabados y cuentos transmitidos por tribus ya extintas. Sus alas fueron dibujadas en murales que datan de antes de la civilización. Monarch la cataloga como un mito cultural, una invención ritual. Pero algunos informes, cuidadosamente censurados, hablan de un patrón lumínico en la selva de Yunnan que no puede explicarse con ciencia terrestre. Pero hay algo más. Algo que Monarch nunca ha querido admitir públicamente. Bajo nuestros pies, más allá de las capas de roca y magma, existe un lugar que contradice toda lógica científica. La Tierra Hueca. Un ecosistema subterráneo autónomo, antinatural, donde la gravedad fluctúa, donde la atmósfera parece contener partículas desconocidas, y donde habitan criaturas que hacen que Godzilla parezca comprensible. En ese abismo, los Swarabats reinan. Serpientes gigantescas, con alas membranosas, ojos sin pupilas y bocas que no deberían existir. Se arrastran entre árboles del tamaño de rascacielos, cazan en grupos y se alimentan de otras criaturas igual de imposibles. Sus nidos cubren kilómetros, sus cuerpos se enroscan en estructuras geológicas como si fueran ramas. Cada intento de exploración termina en muerte, o en la locura de los pocos que regresan. El gobierno lo sabe. Todos los gobiernos lo saben. Pero en vez de alertar al mundo, prefieren seguir alimentando a Monarch, construyendo más instalaciones, clasificando más archivos. Todo mientras aseguran que el planeta está bajo control. Pero no lo está. El planeta nunca ha estado bajo nuestro control. Somos una especie que ha crecido en la pausa entre rugidos. Una civilización de ciegos que vive sobre la piel de gigantes dormidos. Y cada día, esa piel se estremece un poco más. El mundo no nos pertenece. Nunca lo hizo. Todo comenzó con una explosión. La planta nuclear de Hajira, Japón, colapsó bajo circunstancias jamás explicadas oficialmente. La versión pública habló de un fallo estructural interno y una fuga de presión repentina nada más. Cierre inmediato. Zona sellada. Fin de la historia.
Brody, con solo 10 años, lo vivió todo desde adentro. Perdió a ambos padres ese día. Su madre, Sandra, quedó atrapada en uno de los túneles de contención durante los primeros minutos de la catástrofe. Y su padre, Joe Brody, ingeniero jefe de la planta, se adentró tras ella en un intento desesperado por salvarla. Ninguno volvió. Ford fue hallado solo, días después, caminando entre ruinas humeantes, con las uñas ensangrentadas y los ojos vacíos, murmurando cosas sobre formas que no tenían nombre. El gobierno japonés lo repatrió a Estados Unidos sin dar más explicaciones. Oficialmente, era huérfano de un accidente industrial. Pero Ford siempre supo que era mentira. Pasó su adolescencia en orfanatos, hogares temporales y luego en las calles. Pero en lugar de quebrarse, Ford se endureció. Aprendió a sobrevivir en silencio, a pensar con calma, a moverse sin ser visto. Desarrolló una intuición casi inhumana para el peligro. A los 17, fue reclutado por las Fuerzas Armadas. No por sus notas. No por su historial. Lo querían por algo más. Su mirada. Fría. Sin ilusiones. Con el tiempo, se convirtió en un sargento especializado en desactivación de explosivos. Un trabajo para quienes saben que cada segundo puede ser el último y, aún así, siguen adelante. Pero incluso en medio del caos, su obsesión no se apagó. La noche. La explosión. La figura gigante que, según él, se alzaba entre el humo en Janjira. Nadie le creyó. Nadie quiso escuchar. Y entonces, años después, el nombre Monarch empezó a aparecer entre líneas rojas en informes censurados. Una organización sin presencia oficial, pero con acceso a todas las zonas restringidas del mundo. Cada vez que surgía un evento sísmico inexplicable, allí estaban ellos. Cada vez que una estructura masiva se encontraba bajo tierra, llegaban antes que la prensa. Ford conectó las piezas como un adicto conecta cables de dinamita. Había algo más grande. Algo que lo había dejado huérfano. Algo que Monarch no quería que nadie viera. Una madrugada lluviosa, en San Francisco, Ford desertó. No dejó rastro. Cambió de identidad. Y siguiendo un cargamento militar, se infiltró en un puerto japonés donde se encontraba anclada una nave logística que transportaba contenedores sellados con el logo de Monarch. Utilizó su experiencia como técnico en desactivación para falsificar credenciales, robó un traje de protección industrial y se hizo pasar por uno de los obreros de mantenimiento del reactor de refrigeración de una base secreta en el archipiélago Bomi. Un fallo de seguridad menor le dio acceso. Un ascensor sin registro digital lo llevó a un nivel subterráneo. Lo que encontró allí no era una base científica. Era un cementerio de secretos. Salas con esqueletos colosales conservados en formol. Laboratorios con órganos imposibles latiendo en vitrinas selladas. Proyecciones de criaturas cuyo tamaño desafiaba toda escala terrestre. Y en el centro, un mural. Un diagrama de la explosión de Janjira, fechado días antes de que ocurriera. Ford comprendió algo entonces. La planta no colapsó. Fue sacrificada. Un señuelo. Un cebo. Una prisión improvisada para contener algo que despertaba bajo la corteza del planeta. Algo que los humanos nunca pudieron controlar. Su padre no murió por error. Murió cubriendo un crimen tan antiguo como la vida misma. Desde entonces, Ford ha vivido oculto semanas dentro del sistema, escarbando información, hackeando redes internas de Monarch, rastreando patrones. Cada archivo que encuentra lo acerca más a la verdad, y al colapso de su propia mente. Durante semanas, Ford vivió como un fantasma dentro de Monarch. Dormía entre ductos de ventilación, robaba comida del almacén técnico, copiaba archivos desde terminales desatendidas, aprendiendo a moverse entre cámaras, sensores y pasillos como si fuera parte del ecosistema de concreto y mentiras. Cada noche descubría más. La verdad era peor de lo que imaginaba. No solo sabían de Janjira. Monarch había monitoreado a los titanes desde hace décadas. Tenían mapas de sus desplazamientos. Grabaciones de sus rugidos. Pruebas de su biología. Y lo más inquietante, contenía nuevos, criaturas aún sin despertar, seres prehistóricos sellados bajo tierra o encerrados en cápsulas criogénicas. Armas biológicas vivientes. Ford encontró el archivo clasificado como Proyecto Némesis doble. Código Muto 2 especímenes. Uno alado, macho, encerrado en una cápsula flotante sumergida en refrigeración electromagnética. Otro,
Una hembra de mayor tamaño, con un exoesqueleto como un tanque y órganos lumínicos que aún latían bajo el hielo de un hangar seco. Ambos estaban sellados en un silo subterráneo sin vigilancia directa, como si su sola presencia fuera impensable. Ford decidió filtrarlo todo. Preparó una transmisión desde una estación de emergencia en el interior del complejo. Pero no llegó a enviarla. Lo descubrieron. Las alarmas se encendieron como un rugido metálico. Luces rojas bañaron los pasillos. Puertas de seguridad comenzaron a cerrarse. Ford corrió sin destino, con los archivos en su dispositivo, sabiendo que no saldría vivo. Los agentes de seguridad lo rodearon mientras él escapaba hacia el sector 7A, el más restringido. Una puerta vieja, sellada por años, se abrió ante él gracias a un pase de emergencia robado. Adentro estaba el huevo. Una cápsula negra y brillante, suspendida entre ganchos, con luces tenues que latían como si respirara. En un acto de desesperación, Ford rompió el panel de contención con una barra de metal. Al instante, todo el sistema de soporte colapsó. Los sensores explotaron. Un silbido agudo llenó la sala. El huevo se abrió. Desde el fondo del cascarón, un sonido grave, húmedo, inhumano, algo se movía. Algo había despertado. Las puertas se rompieron. El muto macho emergió primero, desplegando sus alas como cuchillas negras, cubiertas de residuos amnióticos. Emitió una frecuencia ultrasónica que hizo sangrar los oídos de los soldados presentes. Subió por las paredes como un insecto monstruoso y desapareció por el techo, rompiendo acero y concreto mientras ascendía hacia la superficie. En ese momento, desde el hangar helado del nivel inferior, se escuchó un estruendo aún mayor. El muto hembra, mucho más grande, liberada por la despresurización del ecosistema sellado, rompió el hielo con un rugido gutural, seco, que hizo vibrar todo el complejo. Su cuerpo, aún cubierto de escarcha, crujía mientras se movía. No buscaba. No cazaba. Respondía al llamado. Ford cayó de rodillas, exhausto, con sangre en la boca por una herida abierta en el costado. Los trabajadores de Monarch entraron a la sala con sus armas levantadas. Dispararon. Moribundo. Pero sonrió. Porque lo había logrado. El mundo por fin iba a ver lo que Monarch había intentado esconder por tanto tiempo. No con archivos. No con palabras. Con destrucción. Con criaturas que no se pueden matar. Mientras la sangre de Ford se mezclaba con los restos del huevo, el complejo se sacudió. Desde el exterior, al otro lado de la montaña, el muto macho ascendía al cielo como un misil oscuro, sus alas cortando las nubes. Voló en círculos, observando las instalaciones humanas abajo como si fueran hormigueros. Desde tierra, los soldados gritaban, sin saber si correr o disparar. Y entonces, desde el interior de la base, el rugido de la muto hembra retumbó, rompiendo ventanas, el fin no había comenzado con bombas ni guerras. Había comenzado con una sonrisa. Y con un hombre que decidió abrir la puerta. Y bajo el Pacífico, algo abrió los ojos. El océano se detuvo un instante. Solo uno. Las olas se congelaron en su forma, como si el planeta hubiera contenido el aliento. Y en las profundidades más oscuras, donde ni la luz ni el tiempo llegan, una silueta titánica se estremeció. En la base de Monarch ubicada en la fosa de las Marianas, los sensores explotaron en una sinfonía de errores. Alarmas que nunca debieron sonar comenzaron a parpadear en rojo. Vibraciones sísmicas. Alteraciones magnéticas. Niveles de radiación que no seguían ningún patrón conocido. Un técnico derramó su café sobre el panel de control al ver el resultado de los escáneres. Eso no puede ser real, Murmuró. Pero lo era. Godzilla había despertado. No con furia. No con hambre. Sino con un propósito. Como si hubiera estado esperando. Su cuerpo, colosal, cubierto de placas duras como montañas, se desplazó lentamente entre las fallas tectónicas. Nadaba como un cazador ciego pero guiado por el instinto. Y en su cráneo reptiliano, una idea reptaba también. Algo ha vuelto. Algo que debe ser corregido. Los mutos se habían liberado. No solo uno. No solo dos. Sino todos los que quedaban sellados en instalaciones similares. Ford Brody, sin saberlo, había desatado una señal biológica, una cadena de frecuencia natural que ningún ser humano podía escuchar, pero que los titanes comprendían de inmediato. La cadena trófica se ha roto. El equilibrio debía restaurarse. Las ciudades costeras fueron las primeras en sufrir. No por ataques directos, sino por el cambio. Ballenas encalladas en masa.
Peces muertos cubriendo costas enteras. Aves cayendo del cielo. El planeta estaba reaccionando. Los sensores sísmicos registraban movimientos como si gigantes caminaran bajo tierra. Desde la bahía de San Francisco, emergió una figura que no debía existir. Una silueta colosal, una montaña viva con ojos como cicatrices encendidas. No rugió al principio. Solo caminó. Era Godzilla. Pero no era como en los antiguos archivos. No era solo un animal gigante. No era solo radiación hecha carne. Era otra cosa. Algo cuya forma parecía cambiar con cada parpadeo, como si el ojo humano no pudiera sostenerla del todo. Las cámaras de seguridad colapsaron. Las grabaciones se corrompieron. Pero hubo testigos. Demasiados. Y lo que vieron los rompió. Cientos de personas en el puerto perdieron la razón al instante. Algunos comenzaron a gritar en idiomas que no conocían. Otros se arrancaron los ojos, se arrojaron al mar o comenzaron a atacar a cualquiera que tuvieran cerca. Se desató una masacre espontánea, sin lógica ni dirección, como si una señal primitiva hubiese sido activada en sus cerebros. Un colapso de la psique colectiva. Policías disparaban al aire mientras sus compañeros se arrancaban los dientes contra el pavimento. Madres golpeaban a sus hijos, llorando mientras lo hacían, sin poder detenerse. Otros, simplemente se arrodillaron y se dejaron morir, incapaces de seguir entendiendo el mundo con Godzilla frente a ellos. No fue un ataque. Fue su presencia. Una realidad que no debía existir, ocupando espacio en el mundo humano. Godzilla avanzó entre los rascacielos con pasos lentos, pesados, arrastrando tras de sí una onda sísmica que rompía estructuras por vibración, no por contacto. No destruyó por rabia. No lo necesitaba. El caos lo hacía por él. En su espalda, las placas dorsales brillaban con una pulsación azul intermitente, como el corazón de un reactor que estaba por colapsar. Monarch lo había subestimado. Todos lo habían hecho. Los escáneres globales detectaban su energía como una anomalía cuántica, no solo nuclear. Como si al caminar, Godzilla no solo moviera materia, sino el tiempo. Las manecillas de los relojes cercanos giraban sin control. Las ondas de radio se llenaban de estática. Las comunicaciones se volvían susurros sin idioma. En el centro financiero de la ciudad, mientras los helicópteros militares abrían fuego inútilmente, Godzilla alzó la cabeza y rugió. El sonido atravesó todo. Vidrios, huesos, satélites, corduras. El rugido fue una palabra que ningún ser humano podría traducir, pero que todos entendieron de forma visceral. Ustedes no son el centro. San Francisco cayó en menos de 2 horas. El mundo ya no era mundo. No como lo conocíamos. Cuando Godzilla arrasó San Francisco, no lo hizo para restablecer ningún equilibrio natural. No lo hizo por necesidad, ni siquiera por reacción. Lo hizo porque algo dentro de él, algo ancestral, instintivo y brutal, quería hacerlo. Como un dios salido de una época sin nombre, caminó entre las ruinas humeantes no con furia, sino con la calma del depredador absoluto, de un ser que no conoce límites, ni miedo, ni ley. El último edificio en pie cayó con el eco sordo de una ciudad que, de un momento a otro, quedó muerta. Pero mientras los restos de San Francisco aún ardían, algo más sucedía a escala planetaria. Godzilla no era el único que había despertado. Desde el corazón de la Amazonia brasileña, surgió Behemoth, el titán herbívoro, aunque eso no lo hacía menos aterrador. Su cuerpo semejaba una mezcla entre simio, mamut y montaña, cubierto de lianas secas y escamas como corteza de árbol petrificado. Caminó lentamente fuera del bosque como si llevara milenios dormido bajo la selva misma, con sus colmillos arrastrando tierra y raíces enteras colgando de sus patas. Las imágenes satelitales lo captaron cruzando el río Amazonas, sin detenerse ante nada. Lo que antes eran pueblos aislados, se volvieron cráteres de barro y sangre. Las tribus que adoraban a Behemoth como una deidad ni siquiera tuvieron tiempo de celebrar su regreso. Solo se escuchó un rugido grave, profundo, que hizo caer aves del cielo y rajó el suelo como si fuera cristal. En los desiertos de Arabia, Esquilla emergió de la arena como un cadáver resucitado. Una criatura aberrante, parecida a una mezcla de araña y cefalópodo, con patas como lanzas y un caparazón hecho de huesos antiguos. Su despertar fue un terremoto seco. No había agua, ni fuego, solo una sombra que se alzaba bajo el sol abrasador. Monarch intentó evacuar las zonas más cercanas, pero era tarde. Esquilla se movía bajo la tierra a velocidades imposibles.
Cada vez que asomaba una de sus patas, ciudades enteras eran atravesadas como si fueran hechas de papel mojado. No cazaba. No comía. Solo se arrastraba, guiada por una voz que no era suya. Y en el círculo polar antártico, el hielo se partió. Ghidorah, la bestia celestial, volvió a respirar. 3 cabezas. 3 cerebros. 3 rugidos que no coincidían. Cada uno hablaba su propio idioma, como si compitieran entre sí dentro del mismo cuerpo. Su carne, congelada durante siglos, comenzó a destilar vapor dorado mientras se alzaba en la tormenta. Las nubes se abrieron. El cielo crujió. Y desde la base antártica desaparecida hace décadas, la transmisión final llegó a Monarch en forma de solo 2 palabras. Ya vino, los científicos lo sabían. Todos los titanes estaban conectados por una red biológica invisible, una suerte de resonancia genética. Pero ningún patrón podía predecir esto. No era un ciclo. No era equilibrio. Era otra cosa. Era el mundo recordando lo que vino antes de nosotros. San Francisco, horas después del evento. El humo aún salía de las grietas del suelo. Las sirenas ya no sonaban. Las ambulancias estaban volcadas. El ejército nunca llegó. Godzilla se movía entre el concreto pulverizado, con la piel aún cubierta de ceniza y sangre. Su respiración irradiaba calor, y sus ojos, esa mezcla imposible de reptil y abismo, no mostraban emoción alguna. Solo vacío. Fue entonces cuando el cielo se oscureció. Una sombra negra descendía desde las nubes. El muto macho, desplegando sus alas como cuchillas de obsidiana. Emitía un zumbido ultrasónico, una frecuencia que destrozaba ventanas y arrancaba los empastes dentales de los cadáveres aún calientes. No buscaba algo. Buscaba a alguien. Y lo encontró. Godzilla alzó la cabeza. Lo miró. Pero no esperó. No hubo advertencia. El primer rayo atómico atravesó el aire con una vibración imposible, un azul nuclear que partió un edificio ya dañado en 2 y obligó al muto a girar en el aire para esquivarlo. Pero no fue suficiente. El impacto lo alcanzó de refilón y lo lanzó contra el costado de la montaña, hundiéndolo en una cascada de acero, polvo y escombros. Y entonces, desde las alcantarillas abiertas, desde el mismo suelo, surgió ella. La muto hembra. Mucho más grande. Mucho más vieja. Con ese andar lento, casi solemne, como si supiera que su sola presencia ya cambiaba la ecuación. Su abdomen brillaba con una luz roja tenue, casi líquida, y su respiración era un silbido gutural que arrastraba polvo por kilómetros. Los muto no atacaron por territorio. No por comida. Sino por deseo. Por ese impulso de aniquilar al otro, no por razón, sino por el gusto de destruir. Por la necesidad de derribar al alfa, de quebrarlo con colmillos, patas y odio. La violencia pura que no proviene del instinto, sino del núcleo radiactivo de lo inhumano. El enfrentamiento fue inmediato. El muto macho embistió desde el aire, lanzando ondas sónicas que empujaron a Godzilla varios metros atrás. Su piel resistía, pero cada impacto dejaba una marca. Entonces, la hembra cargó, clavando 2 de sus patas delanteras en el costado del titán, desgarrando placas como si fueran cuero viejo. Godzilla rugió como nunca antes. No fue un rugido de advertencia, fue un grito de guerra. Agarró a la muto hembra con sus mandíbulas y la lanzó contra el puente Golden Gate, ya colapsado, convirtiéndolo en un amasijo de acero fundido. El macho descendió, tratando de protegerla, pero Godzilla giró sobre sí mismo y lo golpeó con la cola como si derribara a una mosca gigante. En cuestión de minutos, San Francisco dejó de existir como ciudad. Ya no eran ruinas. Eran cenizas. Pero nada terminó allí. A miles de kilómetros, Behemoth sintió el eco del combate. Esquilla se detuvo en seco, girando sus múltiples ojos hacia el oeste. Ghidorah, desde su trono de hielo, estiró sus alas y comenzó a moverse hacia el ecuador. Porque el conflicto no era solo entre bestias. Era una llamada. Una guerra sin lenguaje ni estrategia. Un instinto compartido. Una masacre planetaria. Godzilla lanzó al muto macho por los aires con tal fuerza que atravesó 4 edificios antes de estrellarse contra un rascacielos ya desfigurado. Lo último que quedó de él fue un espasmo y un charco de sangre negra que hervía al contacto con el suelo. La hembra, aún de pie, intentó una última carga desesperada, pero Godzilla la detuvo clavando sus garras en su abdomen resplandeciente. Ella gritó. Él irrumpió con el rugido final. Y en un estallido de energía termonuclear que encendió el cielo como si un sol hubiese sido detonado sobre la bahía, Godzilla la partió en 2.
El rugido final de la hembra fue captado por micrófonos submarinos en las costas de Alaska. Fue un alarido de extinción. Luego, el silencio. San Francisco no tenía estructuras, ni calles, ni vida. Solo humo, cenizas y montañas de cadáveres. Una tierra quemada por un dios que no tenía altar. Godzilla, herido y cubierto de sangre negra que no era suya, permanecía de pie. Respiraba de forma irregular. Su cuerpo irradiaba calor como un horno nuclear desestabilizado. No descansaba. No pensaba. Solo esperaba. Y lo que llegó fue la respuesta. El suelo comenzó a temblar. No como un terremoto, sino como si algo más grande que la Tierra misma se aproxima. Desde el norte, entre las colinas calcinadas, apareció Behemoth, con los ojos apagados, arrastrando sus colmillos entre escombros. Caminaba despacio, pero no con calma. Lo hacía como quien sigue un eco que ya no puede ignorar. Desde las grietas abiertas en el asfalto, entre las ruinas radiactivas, se alzó Esquilla, con sus patas de aguja retorciendo el concreto como manteca. Su caparazón goteaba restos de otros titanes ya devorados. Se movía como un cáncer que aprende a caminar. Y luego, los Warbats. Las grietas del centro de la Tierra, abiertas por el aliento atómico de Godzilla durante la masacre contra los Muto, habían permitido su salida. Como parásitos escapando de un cuerpo en descomposición, volaban en enjambres. Algunos eran grandes como aviones de combate, otros tan masivos como dirigibles. Todos traían consigo otras criaturas de la Tierra hueca, horrores sin forma definida, titanes informes que no pertenecían a ninguna era geológica registrada. Una asamblea de monstruos. Una procesión de lo innombrable. Godzilla los miró uno a uno. Sus ojos ya no eran los de un depredador. No eran de un alza. Eran ojos de un ser que se ha roto. Que ha matado demasiado. Que ha visto demasiado. Que no puede soportar su existencia. Y entonces rugió. Pero esta vez, no como aviso, sino como una implosión mental. Un grito de odio dirigido a sí mismo y al mundo. Un rugido que rompió los cristales de aviones a 300 kilómetros de distancia. Un rugido que inició la matanza. Behemoth fue el primero. Intentó acercarse, levantar sus brazos y retroceder. Pero Godzilla corrió hacia él como un cometa de furia, lo embistió con tal fuerza que su cuerpo, de cientos de toneladas, salió disparado contra una montaña de ruinas. Antes de que pudiera levantarse, Godzilla lo atrapó por los colmillos, se los arrancó de cuajo, y luego le aplastó el cráneo contra el suelo 1, 2, 10 veces. Hasta que no quedó forma. Solo masa informe, humeante. Esquilla intentó huir. No porque supiera lo que venía, sino porque lo sintió. Clavó sus patas en el asfalto e intentó excavar. Pero Godzilla disparó su aliento atómico directamente bajo su caparazón, fundiéndose la carne desde adentro. La criatura chirrió como un insecto en llamas, mientras trataba de arrastrarse. Fue inútil. Godzilla la alcanzó, la levantó con sus mandíbulas por una de sus patas, y la partió en dos, dejando que sus órganos se esparzan entre las ruinas. Los Warbats descendieron en manada. El cielo se volvió un vórtice de alas membranosas y gritos sin garganta. Rodearon a Godzilla como una nube viviente. Se lanzaron sobre él, mordiendo, enroscándose, intentando inmovilizarlo por la fuerza. Durante un instante pareció que lo lograrían. Pero entonces la temperatura subió. Godzilla exhaló una pulsación de energía tan brutal que evaporó a los que estaban más cerca. Sus cuerpos estallaron en sangre y membranas carbonizadas. Saltó sobre los que quedaban, uno a uno, despedazándolos, arrastrándolos por el suelo, clavándolos contra los restos de edificios. Uno intentó escapar hacia el cielo. Godzilla le arrojó una vértebra arrancada de Behemoth como una lanza, partiéndolo en el aire. Los Warbats cayeron como lluvia negra. Otras criaturas de la Tierra hueca, formas desconocidas, reptiles con múltiples ojos, colosos con patas de cristal y piel translúcida, intentaron pelear. Algunas suplicaban sin voz. Otras atacaban sin entender por qué. Todas murieron. Godzilla no perdonó. No se detuvo. No por defensa, sino por compulsión. Por una necesidad insaciable de destruir todo lo que comparte su misma sangre. Dios había matado a su propia especie. La tierra temblaba bajo su sombra. Y cuando parecía que ya no quedaba nada, cuando los cuerpos humeaban aún y los escombros seguían tibios, el suelo tembló de nuevo. Pero esta vez no como una señal sísmica. No como el eco de una criatura arrastrándose bajo la tierra. Era un paso. Un único paso, duro. Lento.
antiguo. Desde los restos de lo que alguna vez fue el distrito financiero de San Francisco, emergió un cuerpo deforme y simiesco, envuelto en huesos, cicatrices y restos oxidados de armaduras olvidadas. Era él. Scar King. El titán que el tiempo había enterrado, pero no borrado. Un primate colosal, similar a King Kong, aunque más alto, más delgado y mucho más brutal. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de guerra. Cadenas de hierro fundido colgaban de su cuello, una mandíbula extra incrustada en su hombro izquierdo, como si la hubiera conservado como trofeo. En lugar de ojos brillantes, tenía pupilas vacías y oscuras, como si toda emoción hubiese sido arrancada de su ser siglos atrás. Scar King no era un sobreviviente, era un conquistador que no aceptó morir. Durante milenios, había esclavizado a los suyos dentro de la tierra hueca. Convertía a los suyos en soldados, a sus enemigos en herramientas. Y a una sola criatura, en arma. Shimo. Una titán antigua, de hielo eterno, con el poder de congelar todo un continente con un rugido. Scar King la encadenó, la obligó a luchar por él, a destruir civilizaciones ocultas, a congelar entradas a zonas prohibidas donde él guardaba sus secretos. Durante siglos, la usó como si fuera una mascota salvaje. Hasta que escapó. Hasta que Godzilla la encontró. El combate entre Shimo y Godzilla fue corto. Trágico. Injusto. La criatura de hielo, ya rota por la esclavitud, apenas pudo rugir. Godzilla no mostró misericordia. El aliento atómico, más caliente que el magma, impactó contra el pecho helado de Shimo, y todo se derritió. En segundos, lo que fue una titán de glaciares se convirtió en una estatua de vapor. Solo quedó su cráneo. Y Scar King lo había visto todo. Ahora estaba allí, frente a Godzilla. No por justicia. No por duelo. Por orgullo. Por rabia. Por dominio. El simio colosal golpeó el suelo con sus nudillos. Levantó una lanza construida con los huesos de su propia especie. Rugió. No un rugido animal, sino una maldición. Un acto de odio tan puro que partió el aire como un trueno seco. Godzilla no respondió. Solo bajó la cabeza. Avanzó. Sus placas dorsales ya no brillaban. Ardían. Y comenzó el vuelo. Scar King se movía con velocidad imposible para su tamaño. Golpeó a Godzilla en el cráneo con su lanza, desgarrando placas. Lo arrastró por el suelo. Le abrió el pecho con las garras. Fue la única criatura que logró hacer sangrar a Godzilla de verdad. Durante varios segundos, Scar King dominó la batalla. Pero no bastaba. Godzilla se levantó. Con sangre en la boca, emitió un rugido grave. Y con su garra, rompió la lanza. Luego lo empujó con su cola y lo hizo estrellarse contra una pila de esqueletos de guardas. Scar King trató de reaccionar. Escutió. Saltó. Clavó sus colmillos en el cuello del titán. Pero Godzilla ya no era un rey. Era el fin de los reyes. Con una mano, lo agarró del rostro. Con la otra, lo tomó del torso. Y empezó a arrancarlo. No con rapidez. Con lentitud. Partió el cráneo de Scar King desde la base, como si abriera un recipiente maldito que jamás debió tocarse. Los huesos crujieron como cristales bajo presión. La mandíbula inferior se desprendió con un chorro de sangre negra. El primate colapsó. Y Godzilla no paró. Usó su aliento atómico para incinerar el cadáver. Todo. Hasta el alma. Silencio. Ahora sí, el último titán había muerto. San Francisco era solo una grieta humeante, donde el suelo mismo parecía llorar. Ningún humano quedaba con vida. Ningún titán respiraba. Solo él. Godzilla. Cubierto de ceniza, rodeado de cuerpos, y con los ojos cada vez más enloquecidos. Su cuerpo era una ruina viva. Su mente, un abismo. Y entonces, alzó la vista. Ghidorah estaba allí. Suspendido en el cielo, envuelto en nubes doradas, como una tormenta que se ríe. 3 cabezas. 3 voluntades. Ninguna humana. Una lo observaba. La otra vibraba de emoción. Y la tercera, simplemente esperaba. Godzilla no rugió, no gritó, solo caminó hacia el centro de la ciudad quemada, donde la muerte reinaba absoluta. Miró al cielo. Y Ghidorah descendió. El combate empezó como una colisión. Un rugido dividió la atmósfera. Otro lo contestó. Godzilla alzó su cuerpo desgarrado sobre las ruinas de San Francisco. Frente a él, suspendido sobre una tormenta de cenizas, descendía lentamente Ghidorah, con sus 3 cabezas como serpientes listas para devorar el mundo. Las alas, al desplegarse, opacaron el sol. El aire vibraba con cada movimiento.
Y entonces, sin preámbulo, sin gritos, sin advertencias, se lanzaron. El primer impacto destrozó la corteza terrestre en un radio de 50 kilómetros. Las placas tectónicas se sacudieron. Las aguas del Pacífico retrocedieron por minutos, como si el planeta quisiera escapar de lo que ocurría. Los dos dioses comenzaron a destruirse mutuamente, sin estrategia, sin moral, sin razón. Solo odio primitivo, acumulado desde el origen del tiempo. Godzilla mordía, rasgaba, usaba su aliento atómico como una lanza. Ghidorah lo envolvía, lo levantaba con sus tres cuellos y lo lanzaba contra montañas. Cada vez que uno de los rayos gravitacionales impactaba contra el cuerpo de Godzilla, una ciudad entera se apagaba. Sus sistemas eléctricos se freían. Las comunicaciones colapsaban. La lucha se desplazó. San Francisco fue solo el prólogo. Volaron, sí, volaron gracias a que Ghidorah agarraba a Godzilla a través de sus tres cabezas, hacia el este. Golpearon sobre Las Vegas, que se convirtió en un cráter ardiente. Rodaron hasta Texas, desmembrando la roca bajo la tierra. En la costa atlántica, Ghidorah levantó a Godzilla y lo lanzó contra el mar, provocando un tsunami que borró la mitad de Cuba. En Europa, los cielos se abrieron con rayos dorados. Berlín fue evacuada. En Moscú, las nubes se partieron cuando Godzilla lanzó su aliento atómico hacia el cielo, hiriendo a una de las cabezas de Ghidorah y derribándola momentáneamente. Durante todo ese tiempo, la humanidad trató de intervenir. Primero con misiles. Luego con artillería orbital. Todo era inútil. Nada atravesaba la atmósfera sin ser destruido por la radiación o la energía cinética de los propios titanes. En una desesperación final, los restos del gobierno mundial autorizaron el uso del proyecto más prohibido de Monarch, la destructor de oxígeno. Creada años antes por el Dr. Isir Serizawa, quien murió desacreditado, exiliado, tachado de loco. El arma fue recuperada de sus archivos y, por miedo, fue mejorada por mentes desesperadas. Una bomba que no solo eliminaba el oxígeno de una zona, sino que lo invertía molecularmente, convirtiendo la vida en vacío. Fue lanzada sobre el combate, cuando Ghidorah y Godzilla peleaban en los Alpes. El blanco era preciso, pero el cálculo estaba mal. La bomba impactó, y erró. Destruyó todo el país de Suiza. No quedó nada. Ni moléculas. Solo un agujero geográfico, un vacío absoluto, donde el sonido no se propagaba, la gravedad se deformaba y el tiempo parecía ralentizarse. Ni siquiera eso detuvo a los titanes. El combate duró 2 días completos. Durante ese tiempo, el 80% de la población mundial murió. Las costas se hundieron. Las centrales nucleares colapsaron. El clima se alteró. Huracanes, tormentas sin fin, auroras tóxicas. Ciudades flotaban sin dirección, arrastradas por la fuerza de choque de cada golpe. Y en ese último día, el destino se selló. En lo que quedaba de Asia, Ghidorah alzó a Godzilla por el cuello con 2 cabezas, mientras la tercera disparaba su rayo directamente en su pecho. Godzilla rugía, pero su fuerza se agotaba. Su aliento atómico ya no era un rayo. Era solo un exhalar de furia moribunda. Ghidorah lo arrastró hacia el cielo. Miles de metros sobre el suelo. Y entonces cerró sus 3 mandíbulas en torno a su cuello. Y apretó. No fue un grito. No fue una explosión. Fue un silencio final. Godzilla se asfixió lentamente, aplastado por la presión, por la traición del cosmos, por el fin. Su cuerpo cayó como un meteorito. Impactó sobre lo que alguna vez fue Nueva Delhi. Murió sin tumba. Sin nombre. Sin honor. El último rugido, tragado por el polvo. Ghidorah permaneció en el cielo. No como rey. Como verdugo. Ya no quedaba nadie que lo enfrentara. No había más especies, más civilizaciones, más ruido. Todo estaba quemado. La tierra era una roca envenenada, agrietada, irreconocible. Ghidorah flotó hasta la atmósfera, vio el planeta desde lejos, y decidió. Bastaba. Abrió sus 3 bocas. Y disparó sus rayos gravitacionales hacia la Tierra, sin detenerse. Por minutos, por horas. Hasta que la corteza se quebró. Los polos estallaron. El núcleo se fragmentó. Y entonces, la Tierra explotó. Un estallido silencioso en medio del espacio. Un planeta convertido en polvo incandescente. Océanos flotando como gotas sin dueño. Continentes hechos pedazos, orbitando una nada radiactiva.
Nadie sobrevivió. Monarch había intentado crear a Mechagodzilla como última esperanza. Un robot construido con restos del Muto y la médula de un antiguo titán caído. Pero nunca funcionó. La humanidad nunca tuvo la tecnología, ni tiempo, ni recursos, solo sueños y cadáveres. Y Ghidorah siguió volando. En medio del vacío, como un dios sin propósito, sin enemigos, sin presa. Durante un año entero, flotó entre sistemas solares, cruzó campos de meteoritos, ignoró planetas, devoró asteroides de energía viva. Hasta que, en medio de la nada, sintió algo. Y entonces lo vio. Space Godzilla. Una criatura construida de odio cósmico, alimentada por la radiación del aliento atómico de Godzilla, el último que había alcanzado la atmósfera antes de su muerte. La energía mutó, flotó, encontró escombros orgánicos, y dio lugar a una abominación interplanetaria. Space Godzilla era cristal, hueso, vacío y estrellas. No rugía. Solo vibraba. Y al ver a Ghidorah, lo atacó. No hubo honor. No hubo batalla larga. En segundos, disparó su rayo prismático y partió las 3 cabezas de Ghidorah al mismo tiempo. Su cuerpo, convertido en escultura brillante, flotó inerte. Ghidorah murió sin siquiera caer. Y entonces, solo, Space Godzilla flotó. Observó los restos de su padre. Observó el polvo de lo que fue la Tierra. Y comprendió que no quedaba nada. Ni enemigos, ni presas, ni dolor. Solo él. Solo, soledad. Y en ese instante, enloqueció. Clavó sus garras en su propio estómago. Cargó su aliento atómico invertido. Y lo lanzó hacia sí mismo. Una explosión azul estalló en silencio. Y entonces, por primera vez desde el Big Bang, el universo estuvo en paz. Sin gritos, sin rugidos, sin vida. Solo oscuridad. Para siempre. Y así termina este universo, con todos los seres vivos muertos y el universo en total silencio.